famoso librito Violeta, que es de un empresario norteamericano, de un millonario, que en realidad parece que se dedica a la biotecnología, pero lo que en realidad quiere hacer es convencer a todo el mundo de que las mujeres no somos muy confiables. Vamos a saludar a Fabiana Solano para que nos cuente. ¿Cómo está, Fabiana? Buenas noches. Hola Sandra, hola a todos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, bien. Tratando de saber quién es este tipo Cantor que apareció, nos están apareciendo personajes rarísimos en la Argentina. La verdad que sí, y no es casual, que aparezcan todos juntos en este contexto, me No, parece. nada es casualidad. ¿Vos No, te pusiste a estudiar esto o a sí, investigar esto a partir de que te enteraste que estaban repartiendo el librito o lo no, en viste el realidad me librito? llegó a ¿Cómo mi fue? casa, me llegó el Ah, libro a te mi llegó a casa, vos. exactamente, y bueno, lo abro, me fui apurada ese día y casi no pude chusmear lo que era, pero cuando salí de mi casa vi que en absolutamente todas las puertas de la cuadra y de la cuadra siguiente había un sobre violeta muy misterioso. ¿En qué barrio Entonces, vivís, Fabiana? yo vivo en Palermo. Ah, mira vos. Entonces hice un tuit eh, preguntando cuántas personas lo habían recibido en la Ciudad de Buenos Aires, porque veía que seguían las cuadras y aparecían los sobres, aparecía el libro suelto en algún lado, incluso vi personas en situación de calle con el libro en la mano. Entonces me O llamó sea, mucha muchísimo la guita atención. pusieron para repartir el libro. Muchísima guita. Entonces me puse a investigar antes de leerlo, a partir del título, qué era este libro, y me enteré que ¿Y se esta llama estrategia Cambiado? se llama Cambiado, Changed en inglés, es el título original de Tom Cantor, y lo primero que me enteré es que esta estrategia de repartirlo casa, por correo, ya ocurrió en varias ciudades, sobre todo de Estados Unidos, pero también de varios países de América Latina. Es decir, esta pregunta que nos hacemos todos de qué es este libro violeta, ya ocurrió en nuestras ciudades y sigue pasando en Argentina, también en las provincias. Es decir, esto se va a extender. Y a partir de eso dije, bueno, acá tiene que haber algo, ¿no? Algún objetivo, Alguna estructura atrás, ¿no? Para claro, llevar adelante para esta poder campaña. soportarlo totalmente. Y bueno, investigando a Tom Cantor, justamente lo que vos también decías, es el presidente de Scantivades Laboratory, que es una firma biotecnológica que tiene la sede central en San Diego, que hizo, digamos, su fortuna a través justamente de este laboratorio, de la biotecnología y la Mm. medicina, y después de volverse millonario lo que hizo fue invertir toda su fortuna en esta estrategia como predicador evangélico, ¿no? Con un objetivo que era la conversión de personas judías al cristianismo evangélico. Él es nacido en Ah, una mira familia vos, judía, tiene una claro, especialidad, tiene una especialidad. sí, increíble, increíble. Él es nacido en una familia judía tradicional y se convirtió al cristianismo en los 70 y desde ese momento, eh, digamos que puso en marcha varios dispositivos comunicacionales y culturales, entre ellos un programa de radio, tiene una organización que se llama Israel Restoration Ministries, que es Ministerio de la Restauración de Israel, tiene una fundación también, un museo. Bueno, y entre otras actividades lo que hace es producir material y difundirlo, mandarlo a las casas. En eso es que aparece este libro Violeta, tan misterioso, que como vos decías, tiene un mensaje completamente misógino. Ahora, ¿vos te Eh, parece que la distribución es una iniciativa del propio Cantor o llega acá intermediado por alguien? Está intermediado por alguien, pero él en su objetivo siempre plantea esto que es como, digamos, casi una campaña proselitista, ¿no? Completamente agresiva que él plantea como parte de su predicación, porque él dice que su objetivo en la vida es compartir este mensaje de purificación como un predicador evangélico cualquiera. Eh, en Ajá, o sea Argentina, que en el judaísmo hay algo que limpiar y el evangelismo lo limpia. más que en el judaísmo, él parte de su familia judía tradicional, pero no es que habla del judaísmo, sino que él habla de su experiencia personal en la Ajá, juventud, la cual define como un poco problemática. Él habla del sexo prematrimonial como un comportamiento pecaminoso, eh, y ay, Dios claro, mío. bueno, y desde ese lugar
entiende que tenía que iniciar, después habla del deseo sexual como una impureza, ¿no? Entonces, desde ese lugar empieza su tránsito espiritual para salvarse, ¿no? Para iniciar un camino de salvación. Para salvarse del sexo. Sí, de su pasado turbulento, de cómo él estaba contaminado por el sexo y por las cosas que habrá hecho Cantor, que no nos cuenta. En realidad, en el fondo, probablemente haya alguna historia de abuso sexual oculta, como pasa en general con estos casos, que de repente de un momento para el otro, lo estoy asumiendo, no hay datos, no tiene denuncias, yo lo estoy investigando, no tiene denuncias, pero en general pasa esto. Pero él cuenta. Ahora, ¿cuál es el grado de misoginia del libro que vos pudiste ver? En realidad todo su relato es muy misógino, porque él se centra en el centro de la escena para contar su historia de salvación, pero utiliza en el marco de su trayectoria de vida un hecho particular que él lo dice como el hecho revelador, que es que cuando conoció a quien después se transformó en su esposa, que es una mujer que se llama Cheryl, que la conoció en la biblioteca de la universidad, él se enamora, deciden iniciar una relación, pero ella le cuenta que había sido violada y que estaba embarazada de esa relación no consentida. Cuando él se entera de esto, él empieza a describir a esta mujer como que la había traicionado. Él se había sentido traicionado por el pasado que tenía ella, que había sido violada. O sea, ¡ay, qué hijo de puta! La culpabilizaba a la mina por haber sido violada. Completamente, y la empieza a describir como una persona bella, como un florero hermoso que había sido destrozado, y que como él estaba buscando el amor de una pareja para salvarse, cualquier esperanza de sanidad y de recuperación que él tenía puesto en esa relación se había destruido porque ella había sido violada y había perdido. Parece una novela de Grecia Colmenares de la década del 80. Yo creo que es peor. Es tremendo. Y a partir de eso, pues empieza a hablar de que ese trauma en realidad era un obstáculo para él para reencontrarse con la fe, y en un momento después, cuando empiezan a transitar esta salvación juntos, que es un camino bastante horrendo también, deciden dar en adopción el bebé, porque el aborto no era opción, claro. Deciden dar en adopción el bebé, pero para eso arman una estrategia de silenciamiento, que nadie se tenía que enterar de que ella había sido violada, porque eso podía interrumpir el proceso de dar en adopción al bebé. Entonces ahí se habla de la cultura de la violación desde el silencio, ¿no? Desde, primero, que ella olvide de alguna manera su pasado, no problematizarlo, digamos, revictimizándola y deshumanizándola. La sanción al violador, ni hablamos, ¿no? De la sanción al violador. ¿No? Sí, pero peor es eso, porque en uno de los últimos capítulos, que lo tengo acá marcado, que se llama Perdonado para poder perdonar, él se pregunta a sí mismo, si Dios lo perdonó a él, ¿cómo no iba a perdonar al violador? No, entonces, gracias. El libro es una excusa para violar. No, sí, totalmente. Entonces él dice que le pidió a Dios que le enseñara la manera de poder perdonar al hombre que había violado a su mujer, como una forma de también transitar hacia su purificación y su salvación. Fíjate que nada del relato tiene que ver ni con la justicia, ni con la denuncia de la violación, ni con la empatía, ni con el sentir el dolor de la mujer, sino que se convierte, digamos, a la sexualidad femenina como el giro narrativo para justificar, primero, su ruptura con el judaísmo, pero también como obstáculo espiritual para el varón. Entonces, él tenía que superar esa situación. Él era el centro él era el ombligo del mundo. Sí, él era el ombligo del mundo, y ella un objeto que además tenía que resguardar el silencio y la prudencia, justamente para mantener la violación como secreto, para poder dar el chico en adopción y que ellos pudieran seguir su camino de purificación. Esto es alguna de las cosas que aparecen en este libro, que yo les recomiendo a todos que si lo encuentran lo prenden fuego o hagan un asadito. Pero me siguen llegando mensajes de personas que lo están recibiendo todavía. O sea, esto es una campaña que recién está iniciando. Yo pensé que iba a ser una semanita y después iba a parar,
pero parece que no, y por lo que tengo entendido va a seguir en diferentes provincias. Sí, Y posiblemente no, se convierta también en una campaña para disculpar a los violadores, ¿no? Porque en por definitiva el supuesto. mensaje es que para el violador no hay cárcel ni juicio, hay perdón. Para el violador hay perdón y que la mujer es la culpable, ¿no? De Claro, haber la mujer es la sido impura, violada. hay que perdonar al que la violó por dejarla impura a ella. Realmente es Totalmente. algo No, impresionante. Jorge, es ¿querías decir impresionante. algo? Sí, hola Sí, Fabiana, ¿qué ¿qué tal, tal? Muy Jorge? buenas noches, te saluda Jorge Buenas Deloy. noches. No, me quedé pensando de estos movimientos que son compatibles con la etapa macrimileísta, misógina, Sí, totalmente. homofóbica y de persecución a las disidencias, etcétera. Es indudable que acá hay complicidades, más allá de la inversión de un millonario para repartir este librito en distintas partes Sí, del mundo, sino que hay el Gordo Dan y un montón de estos personajes están felices, El ¿no? Aje, la Aje Aje Márquez. está olvídate. celebrando, debe ser su El socio librito o hace su el trabajo por inversor. ellos. El librito es el trabajo por Claro, ellos. Y parece un detalle menor, pero el libro es violeta. Es Claro. claro, que el libro es el violeta, que es violeta el color de los y feminismos. no solamente eso, es el color también que ahora está utilizando La Libertad Avanza como Ah, ese claro, mensaje es el de violeta de la Ah, libertad el llevamos el avanza. violeta de la violeta, libertad avanza. Lástima llevamos que los el feminismos violeta a las tienen el mismo color. provincias, lo cual no me parece un detalle menor, y tampoco me parece menor que la misma semana que empezó a repartirse, el presidente Javier Milei estuvo con el pastor Jorge Ledesma en Resistencia Chaco, en Ah, la sí, entonces inauguración de es la este misma movida. megatemplo, exactamente hablando de, bueno, no solamente los valores de la familia, sino también, bueno, de los derechos sociales como pecados, bueno, ya Los sabemos, ¿no? pesos que Entonces, se convierten en dólares, las mujeres claro, violadas que son impuras, es todo de la misma ¿De lógica, qué sí. puede hablar de la familia un tipo como Milei que odia a sus padres, que digamos tiene una hermana que llama el jefe y que no tiene, digamos, que hace parejas por compra y venta o sea, ¿de qué no, que él no familia? puede, no, él no puede hablar de ninguna familia. Él me parece que hoy es una herramienta del dispositivo de poder que está vinculado con los mensajes evangélicos pentecostales y la iglesia evangélica, que es muchísimo más, digamos, muchísimo más capilar de lo que nosotros pensamos. En muchos pueblos donde hoy Sí, no hay un hospital público o no hay una escuela pública, estoy segura que hay un templo evangélico. Entonces, mira, hace muchas décadas ya, cuando ganó Fujimori en Perú, a Fujimori al poder lo llevaron los neoevangelistas. totalmente, Porque totalmente. en los cerros del Cusco, de por ahí no entraba nadie y No entraba solamente nadie, podían entrar los pastores evangelistas. Con totalmente. Bolsonaro en el Amazonas hicieron lo mismo. Sí. Los que le hicieron la campaña a Bolsonaro en el Amazonas fueron los neoevangelistas. Y eso es Bueno, lo que pretende Milei. ahora que traes esto a colación, recomiendo mucho un documental que se estrenó esta semana, que se llama Apocalipsis en el Trópico, de Petra Costa, que habla justamente de el vínculo o cómo el evangelismo fue tejiendo alianzas con el poder para llevar a Bolsonaro a la presidencia, y también intervino después en el proceso de enjuiciamiento a Lula, que es muy interesante para ver, porque se ve... ¿Cómo? Perdón. No, se escuchó una voz, pero no sé de dónde salió. Ah, de acá no, estoy Ah, sola. de acá tampoco. Ah, bueno, habrá algún espíritu dando vueltas por ahí. Por ahí es No, Cantor que nos está escuchando, a nosotros claro, tres el Tom impuros. Cantor que nos está escuchando, pero digo, me parece que hay que ¿Repetirías cómo se prestar, llama el documental, sí, Fabiana? Apocalipsis en el Trópico. Apocalipsis en Correcto. el Trópico se estrenó esta semana en Netflix y ya es uno de los más vistos, de hecho está nominado al Oscar. Ah, qué Porque buen programa para esta noche. Gracias, Gabriela, mira, Fabiana. vos decís que es un programazo, pero después lo ves y te querés morir, ¿eh? No coman Entonces antes sí, porque les va a entonces dar paso, náuseas. paso. No, hay que verlo Paso que porque estoy viendo una realmente, coreana que me encanta. hay que verlo porque realmente te muestra en profundidad cómo es el lobby evangelista. El lobby, digamos, en el hecho concreto de lo que pasó en Brasil, cómo se consiguió nombrar a un juez en la Corte Suprema Evangelista, cómo se convirtió, digamos, a la bancada evangelista en la más grande en este momento en el Congreso, cómo se empezó la campaña en los barrios para instalar las fake news contra Lula, todo desde este mensaje, digamos, de glorificación de Dios y de
algo así como Bolsonaro como el enviado digamos, para evangelizar y para construir este imperio de Dios, que parece exagerado, pero son estas las palabras que utilizan, y como eso después se traduce en las prácticas cotidianas de las personas, incluso en la forma de evaluar la política, ¿no? Sí, entra. Es terrible porque a mí me pasa que yo soy socióloga, y yo siento a veces que las categorías sociales que yo tengo no me alcanzan para entender y comprender estos fenómenos. Claro. Porque es algo que es como que te sobrepasa, ¿viste? Es como decir, esto es algo que nuevo, ¿cómo puede ser? Es que no te lo pudieron haber enseñado porque nunca había pasado. Nunca había pasado. Están pasando cuando vos en sincronías geopolíticas que nunca existieron antes. Y además a una velocidad y un vértigo que los conceptos no nos alcanzan, ¿no? Entonces necesitamos también nueva Fabiana, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta información sobre este libro. Si lo reciben, háganle caso a Fabiana, me lo queman. A la parrilla. A la parrilla, unos buenos choris con el libro de Cantor. Gracias, Fabiana. No, por favor, besos a todos. Chau, chau. Un beso, gracias. Chau. Tanda y una musiquita, ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio.